La tasa de interés y su influencia en la economía. Los miembros de este equipo son Brian Vidal Valderrama, Greta Luna Martínez, Hernán Ramírez Zabaleta y quien les habla, Ana Silvia Murrugarra Tarma. Como profesor tenemos al ingeniero magíster Ángel López. Introducción. Citamos esta introducción con una frase de Adolf Hitler que nos dice: detrás de la economía también debe haber poder, dado que solamente el poder garantiza la economía. Como introducción al tema, debemos empezar que hay cambios en el mundo, y esto es incorporado debido al fenómeno de la globalización, que ha tomado un papel importante en el desarrollo de las industrias. Como en consecuencia, los altos directivos deben tomar decisiones cada vez más rápidas y precisas. Y uno de los factores preponderantes es el ámbito económico, y esto se puede ver a través de la tasa de interés, para evaluar cualquier decisión económica que los altos directivos deben tomar. Es imprescindible, en primer lugar, saber el concepto básico sobre las tasas de interés. Esto es el precio del dinero o pago estipulado por encima del valor depositado que un inversionista debe recibir por unidad de tiempo determinado del deudor, a raíz de haber usado su dinero durante ese tiempo. Además, también hablaremos sobre las importaciones y exportaciones, pues por medio de ellas se contribuye al crecimiento o al deterioro de la economía, ya que cuando las importaciones son mayores que las exportaciones, producen un déficit en la balanza de pagos, y cuando las exportaciones son mayores que las importaciones, producirían lo contrario, un superávit, viéndose en ambos casos reflejada la influencia en el nivel de desempleo y de inflación. Como objetivo general de la monografía, planteamos exponer el efecto de la tasa de interés en la economía del Perú. Como objetivos específicos, tenemos explicar los conceptos de interés, tasa de interés y tipos de economía peruana. Además, analizar la influencia de la tasa de interés en la economía del Perú. Detallar cuáles son los efectos de la tasa de interés en la economía del Perú. Y por último, mencionar la importancia de la tasa de interés en la economía del Perú. Ahora hablaremos de la tasa de interés y su influencia en la economía. El apartado Economía. ¿Pero qué es economía? Economía es una ciencia social que estudia la extracción, la producción, el intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. Además, es la forma o medios de satisfacer las necesidades humanas mediante los recursos disponibles, que siempre son limitados. Esta se ocupa de la manera en que se administran los recursos escasos, con objeto de producir bienes y servicios a sí mismo, distribuirlos para su consumo entre los miembros de la sociedad. Como sabemos, la economía se clasifica en dos: en microeconomía y en macroeconomía. La microeconomía se centra su análisis en el comportamiento de las pequeñas unidades de decisión, hogares y empresas. Además de eso, analiza cómo toman sus decisiones y cómo interactúan los distintos mercados. Macroeconomía centra su análisis en el funcionamiento global de la economía, crecimiento económico, inflación, tipo de interés y tipo de cambio. El interés. El interés presenta dos variantes: el interés pagado y el interés ganado. Por un lado, el interés pagado se paga cuando una persona u organización pide dinero prestado, obtiene un préstamo y paga una cantidad mayor. Y el interés ganado se obtiene cuando una persona u organización invierte, presta o ahorra dinero y recibe una cantidad mayor. Pero la fórmula del interés es ingresos menos egresos. Hay que tener muy en claro esta fórmula. Tasa de interés. Se puede expresar como el precio del dinero o pago estipulado por encima del valor depositado, es decir, el principal, que un inversionista debe recibir por unidad de tiempo determinado del deudor, a raíz de haber usado su dinero durante ese tiempo. A continuación les presentamos la fórmula de la tasa de interés, que es la relación entre el interés acumulado por unidad de tiempo con el principal
por 100. Un claro ejemplo tenemos al momento de hacer un préstamo bancario de $10,000, por ejemplo, a una tasa de interés de 12% anual. Generalidades de la tasa de interés. Tenemos la primera generalidad que nos dice, la inflación puede incrementar de manera significativa una tasa de interés. ¿Pero qué es inflación? Inflación es el aumento de precios en la canasta familiar. La segunda es, mientras sea más fácil conseguir dinero, es decir, una mayor oferta, una mayor liquidez, la tasa de interés será más baja. Por el contrario, si hay suficiente dinero para prestar, la tasa será más alta. La tasa de interés es fijada por el Banco Central de cada país y los otros bancos, y estos a su vez la fijan a las personas por los préstamos otorgados. Y por último tenemos que una tasa de interés alta incentiva el ahorro y una tasa de interés baja incentiva el consumo. Hay que tener bien en claro estos 4 generalidades. Razones del por qué usar la tasa de interés. Una de las razones fundamentales por la cual se usa las tasas de interés es para compensar la pérdida del poder adquisitivo del dinero en el tiempo. Ahora veremos los diversos tipos de tasa de interés. Tenemos 7 tipos de tasas de interés. La tasa de interés fija. Al aplicar esta tasa a un crédito, el costo y la letra permanece igual a lo largo del plazo del préstamo. Es por ello que ahí viene el nombre de fija. Tasa de interés variable. La letra se ajusta a lo largo del plazo del préstamo de acuerdo con la tendencia de la tasa del mercado. Tasa de interés activa. Lo que te cobra el banco por el dinero que te presta. Tasa de interés pasiva. La que te paga el banco por tus depósitos. Tasa de interés preferencial, tasa de interés activa que cobran los bancos a sus mejores clientes corporativos. Tasa de interés interbancaria, se concede entre sí a las empresas bancarias. Y por último tenemos la tasa de referencia de política monetaria, anunciada por el directorio del Banco Central de Reserva del Perú. Acá tenemos un gráfico la cual se nos hará mucho más fácil entender la influencia de la tasa de interés en la economía. Como sabemos, ambas tienen un efecto, tanto en el sector financiero, encareciendo o abaratando los créditos. Puede tener también un efecto en el comportamiento del consumo y la demanda, y esto va a llevar a la capacidad de ahorro y en la misma inversión. Por otro lado, tenemos que cualquier variación en las tasas de interés que realice el Banco de la República también va a tener efectos, ya sea positivos o negativos en la economía del país. Acá tenemos el interés. ¿Qué pasa si el interés o la tasa de interés sube? Sube el costo de los créditos, lo que va a dificultar la capacidad del sector empresarial para financiar las inversiones. También, a su vez, puede tener incidencia en el nivel de desempleo. La disminución del consumo va a afectar directamente en la demanda, por lo que la inflación tiende a disminuir, como respuesta a la sobreoferta que se produce al bajar la demanda. Como ya hablamos, la inflación es el aumento de los precios en la canasta familiar. Pero ¿qué va a pasar si va a bajar la tasa de interés? ¿Nos favorecerá? Pues acá nos dice que el costo de los créditos disminuye, por lo tanto financiar inversiones resulta atractivo, contribuyendo al incremento de la producción y del empleo. Y por último, van a facilitar el consumo y por lo tanto la demanda de los productos. Más productos se consuman, más crecimiento económico. Ahora vamos a ver las tasas de interés y su impacto en el mundo. En el mundo globalizado no solo se depende del comportamiento de las tasas de interés internas, sino que se depende en gran medida del comportamiento de las tasas de interés de países como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Cuando en Estados Unidos, por ejemplo, va a bajar la tasa de interés, los inversionistas prefieren migrar a su capital de otros países en los que les sea más rentable invertir. Por otro lado, es por eso
que cuando en Estados Unidos la Reserva Federal decide disminuir la tasa de interés, se produce en el país una avalancha de dólares, presionado a la baja, afectando de paso a los exportadores, y al aumentar se va a elevar el tipo de cambio en el Perú. Finalmente, cada una de las variables y situaciones tienen su efecto en la economía, pero esta no se puede evaluar en función de una sola variable o situación, sino con base al comportamiento de todas las variables y elementos que la conforman. Ahora tenemos los efectos de la tasa de interés en la economía peruana. ¿Qué va a haber? Va a existir un ahorro e inversión. En el largo plazo, la tasa de interés va a influir en el proceso de generación de ahorro, el cual es la base para la inversión y la acumulación de capital. También va a tener un efecto sobre la demanda agregada. Una alza en la tasa de interés va a tender a deprimir aquellos componentes del gasto agregado más sensibles a este factor, tales como el consumo y la inversión privada. También va a tener un efecto en la producción y los costos. La oferta agregada puede contraerse como resultado de una subida de los costos de producción, causados por un incremento de la tasa de interés. La importancia. Tenemos que es importante porque ya sea en los movimientos internacionales de capital, si dos países tienen igual nivel de riesgo, los capitales se dirigirán al que tiene la mayor tasa de interés. En la asignación de recursos, dado que las empresas solo van a desarrollarse los proyectos cuya tasa de retorno supera el costo del financiamiento, una tasa de interés más elevada incrementa el nivel de exigencia, obligándolas a ejecutar mejores proyectos. En el nivel del ahorro, un incremento de la tasa incentiva el ahorro y una disminución lo desalienta, como lo mencionamos anteriormente. En la lucha contra la inflación, todo ingreso se destina inexorablemente al consumo o al ahorro. En la inversión, una mayor tasa encarece los créditos para inversiones y una menor las abarata. En esta monografía hemos llegado a las conclusiones que una tasa de interés baja van a ayudar al crecimiento de la economía, ya que nos va a facilitar el consumo y por lo tanto la demanda de los productos. Mientras más productos nosotros vamos a consumir, va a haber más crecimiento económico. Pero un lado negativo es que este consumo va a tener tendencias inflacionarias. Otra conclusión que nos hemos propuesto es que vamos a identificar que el interés es el valor del dinero en el tiempo, índice que se utiliza para la rentabilidad, ya sea de ahorro o inversiones. Y por último, tenemos que las tasas de interés tienen un efecto directo en el sector financiero, por ejemplo, encareciendo o abaratando los créditos, que a su vez pueden tener efecto en el comportamiento del consumo y la demanda, así como la capacidad de ahorro y en la misma inversión. Y llegamos a las recomendaciones de que para poder bajar la tasa de interés se van a necesitar que tomar 2 o 3 medidas de gobierno con los bancos, debido a que no solo una variable va a intervenir en la economía de nuestro país, pero no se pueden proceder a tomar medidas concretas con los bancos sobre las tasas de interés si no se entra en una política de reactivación de la economía. También nos dice que la política monetaria vigente está orientada para estabilizar la tasa de interés interbancaria en el nivel deseado por el Banco Central. ¿Mediante qué? Mediante operaciones de mercado abierto en el mercado interbancario, lo que nos va a facilitar la regulación de intereses pasivos y activos. Y por último, que la expansión de la oferta en los mercados crediticios, especialmente en los segmentos donde prevalecen las tasas de interés más elevadas, deben ser una meta explícita y activa de los programas de intervención de las políticas públicas. Muchas gracias por su atención prestada. Este trabajo fue realizado para profundizar los conocimientos de ingeniería económica.